Hola, muy buenas y bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy vamos a empezar una serie nueva de estudios donde queremos enfocarnos en el tema de nuestra identidad. Hoy en día se ve que en el mundo, en la sociedad, ya la gente busca, o mejor dicho, todos nosotros buscamos dónde sacar nuestra identidad. Si viene de nuestro apellido, de nuestra familia, de nuestros amigos, de lo que hacemos en nuestras vidas, de nuestros estudios, del trabajo, incluso de nuestro género, de varios sitios. Buscamos el concepto de cuál es mi identidad. Entonces nosotros queremos verlo desde la perspectiva de Dios. ¿Cuál es la identidad que Él nos da? Entonces, eso es importante para nosotros. Y veremos que tiene y tendrá un impacto muy importante cuando nosotros vemos y definimos bien quiénes somos. Entonces, hoy vamos a leer un texto que sale en 2 de Timoteo. Y entonces, lo que quiero hacer hoy es simplemente lanzar un desafío para nosotros. Una cosa que nos enseña la importancia de saber quiénes somos y vivirlo. Y también estar seguro que tenemos las prioridades o las fuentes que usamos para definirnos ya en orden. Entonces voy a leer desde 2 de Timoteo. Y bueno, es una carta de Pablo a Timoteo. Y es la última carta que escribe Pablo. Está al final de su vida, está en la cárcel y sabe que está esperando la muerte. Entonces, él escribe esta carta para animar a Timoteo, que era un líder joven, pero un líder importante en la iglesia en Éfeso. Entonces ya una persona que había aprendido sobre Dios de Pablo. Y entonces dice en el capítulo 1 de 2 de Timoteo, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida, que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Entonces es importante. Entonces aquí habla a Timoteo como hijo, porque es su hijo espiritual. Entonces Pablo, como ya había enseñado sobre Jesús y la salvación y había hecho un discipulado con Timoteo, entonces ya vemos que Pablo ve a Timoteo como su hijo. Entonces dice en el versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y vamos a seguir en un momento, pero este es el concepto que quiero ver hoy. Este testimonio primero de la abuela, después de la madre, y ahora que habita o que vive en Timoteo. Es curioso porque este versículo es el único versículo que habla de estas dos, Loida, la abuela, y la madre Eunice. Pero quiero desafiarte, parar y pensar en el impacto que estas dos mujeres tenían. Entonces, igual la pregunta es, bueno, ¿pero qué hacían? Entonces aquí nos dice que ellos vivían una fe no fingida. Vivían una fe genuina. Entonces, bueno, la pregunta lógica
siguiente es, bueno, entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese tipo de fe? Porque hoy en día hablamos mucho de fe. Yo tengo fe, tú también tienes fe. Entonces ya es una palabra que casi no tiene significado para nosotros. Es un concepto que está ahí en las nubes y cada uno tiene su propio concepto de la palabra. Pero aquí vemos que estas mujeres vivían una fe real. Y es importante también reconocer el contexto, porque, claro, estamos hablando de un tiempo temprano en la iglesia. La iglesia empezó en el día de Pentecostés. Entonces ya en Hechos 2 vemos el comienzo de la iglesia. Y no es que de un día al otro fue de nada a de repente tener millones. Entonces al principio vemos que la iglesia comenzó sin edificios, sin reconocimiento, sin apoyo del gobierno. Entonces ellos empezaban en casas, yendo de casa a casa. Entonces empezaban así. Entonces ya tenemos que volver en el tiempo, imaginar cómo tenía que ser estar en esa iglesia. Porque claro, el líder de este grupo muere. Y los seguidores se juntan en casas. No tienen edificio, no tienen influencia, no tienen poder. Se reúnen en casas, escondidos. Y hablan de comer la carne y beber la sangre de su líder. Otra vez, que murió, que ya no vive, que no se ve, que no... Entonces, ¿puedes imaginar ser una persona de fuera, oír de este grupo y ver la situación? ¿Qué vas a pensar? Porque claro, no están haciendo las cosas de los judíos, que fue conocido. No están siguiendo tampoco a una secta conocida de ese entonces. Entonces ya es una cosa rara que no se hacía antes, que no se conocía antes. Entonces, si tú eres una persona de fuera, mirándolo desde fuera, ¿qué vas a pensar? Entonces ya en ese contexto es lógico, si una persona se convertía al cristianismo, entonces, claro, era juntarte con un grupo no conocido, un grupo que ya daba cosa, y que la gente tenía miedo, hablaba de ellos en una forma mala, pero gente venía a Dios. Pero muchas veces a un coste muy alto. Porque en ese momento ya la sociedad te miraba de otra forma. Te trataba de otra forma. Entonces ya esas personas eran los bichos más raros que existían. Incluso el gobierno, en ese entonces, perseguía a la iglesia. Quería quitar la iglesia del medio. Entonces podemos decir que la iglesia en ese entonces tenía todo en contra. Pero a pesar de eso, la gente venía a Dios. Y ahí vemos a Loida. Ahí entra Loida, ya tiene un encuentro con Dios y le recibe como su Salvador. Reconoce su necesidad. Y reconoce que Jesús no solo murió, pero también resucitó. Entonces ella entra en la familia de Dios. A pesar de las burlas, a pesar de la presión de la sociedad,
a pesar de los problemas que le traía su decisión. Loida estaba ahí, viviendo y poniendo en práctica su fe genuina, su fe no fingida. Y como ella lo vivía, también su hija veía lo que hacía su madre. Esa fe sincera que cambió su vida. Y por eso Eunice, más adelante, llegó al momento de decidir a seguir a Jesús también. De decidir reconocer quién era Jesús, quién es Jesús y qué hizo por ella misma. Ella vivía también una fe real, no solo hablaba de ella. Y por su manera de vivir y ser y hablar y poner las cosas en orden, entonces ella también impactó a su hijo, Timoteo. Es importante porque aquí vemos que Loida y Eunice, entonces no vemos que habían miles o millones que llegaron a conocer a Jesús por su ministerio o por su manera de vivir. Impactaron a uno o a una. Pero ese impacto seguía y seguía. Y Timoteo ya entra en el escenario y Timoteo es uno de los líderes de una iglesia muy importante en ese entonces. Y una iglesia que impactaba a mucha gente. Incluso una iglesia que aparece en el libro de Apocalipsis. Entonces que ahí vemos que fue una iglesia con influencia e importancia. Pero no llegamos a Timoteo sin el testimonio primero de Loida, que sufría a veces por lo que había creído. Y después Eunice, que había visto la relación real entre su madre y Dios. Y después Timoteo veía esa relación real entre las dos. Perdón, entre su abuela y Dios y su madre y Dios. Entonces te quiero animar a reconocer que lo que tú vives es importante. Es importante ponerlo en acción porque eso es una fe no fingida. Si solo hablamos y intentamos convencer a la gente con nuestras bocas, eso no es una fe no fingida. Yo puedo hablar de lo que sea, te puedo intentar convencer de lo que sea, pero igual no lo he aplicado a mi vida. Es importante empezar aquí y ver quién soy en los ojos de Él que me creyó. Y vamos a volver ahí al final. Pero te quiero animar aquí. Y porque igual eres un padre o una madre, o también puede ser que no tienes hijos. Pero aún así puede ser un impacto muy grande, puedes tener un impacto muy grande en la vida de una persona. Simplemente por aplicar lo que tú sabes de Dios. Simplemente por vivir lo que tú has recibido de Dios. Simplemente siendo la persona la cual Dios te ha diseñado ser. Ahí es donde tenemos que saber
en quién hemos creído y quiénes somos en sus ojos y cómo hemos llegado a ser esa persona. Y eso impactará a nuestra manera de vivir. Entonces vamos a seguir leyendo, ya para seguir en el contexto, pero dice en el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, simplemente leo todo lo que Pablo dice después para resaltar unos detalles. Porque claro, Pablo está en la cárcel por dar testimonio de Jesús, por compartir el Evangelio, por predicar a los gentiles. Entonces ya ha estado sufriendo y en su vida sufrió mucho por ser creyente. Pero a pesar de eso, entonces él siempre saca el tema de que Dios nos ha llamado no por nuestras obras, no por nuestra belleza, no por los amigos que tenemos, no por lo que podemos hacer, pero por su gracia que Él reveló en Cristo Jesús, por su amor que también muestra en la obra de la cruz. Y Pablo, después de examinarlo todo, llega a esta conclusión. Por lo cual, por predicar, por seguir a Jesús, estoy sufriendo lo que estoy sufriendo. Pero no me avergüenzo. No tengo pena de mí mismo. Porque yo sé a quién he creído. O sea, que seguir a Dios es muchísimo mejor, aunque tengo que sufrir todo esto. Y estoy seguro que Él es poderoso y que Él puede guardar todo lo que ha prometido, que Él va a hacer todo lo que ha dicho. Entonces, a pesar de mi sufrimiento, yo sé que voy a llegar a Dios por lo que Él hizo, no por lo que yo hago. Entonces, Pablo también tenía claro quién era. Él no iba diciendo, mira, yo soy Pablo, yo soy esto, el otro. Solo en un texto vemos donde Pablo saca toda su identidad mundana, para decirlo así. Todos los estudios, los títulos. Y en ese texto es donde Pablo dice que todo eso cuento como basura por Cristo. Porque Cristo es mejor y no se gana lo que Dios ofrece por nuestras obras. Entonces, otra vez, te quiero lanzar el desafío. Y es una cosa que vamos a estar estudiando. Pero
te quiero animar a pensar, ¿quién eres? Y en esta serie de estudios, yo también te quiero desafiar, coger, por ejemplo, un cuaderno para apuntar y cada semana te voy a dar tarea para hacer. Y esta semana es fácil. Es simplemente te quiero animar. Y entonces ya contestar 3 preguntas. Creo que son 3. Veremos lo que sale. La primera pregunta. ¿Quién eres? Entonces ya tú contesta esa pregunta según lo que viene a la mente. Y no me vas a tener que decir nada ni compartir. Esto es para ti, para ver dónde comienzas el proceso del estudio y dónde terminas. Entonces, ¿quién eres? La segunda pregunta. ¿Cómo has llegado a ese punto? Por ejemplo, si digo que yo soy Dan, soy profesor de inglés, soy pastor y he llegado ahí por mis estudios, lo que sea. Esos no son mis respuestas, pero lo lanzo como ejemplo. Entonces, ¿cómo has llegado a ese punto? A ser esa persona. Y la tercera pregunta, igual va a ser un poco menos clara, pero ¿qué impacto tiene eso en tu vida? ¿Por qué importa eso? ¿O cómo lo vives? Entonces ya lo puedes pensar en muchas formas, pero esas 3 preguntas te quiero pedir contestar. Y sería bueno en un cuaderno porque así puedes poner todo lo que vamos a hacer juntos. Pero vamos a examinarlo. Porque es importante de ser la persona quien realmente eres y que Dios te ha diseñado ser. Entonces yo te desafío. Primero, esta semana, pensar, ¿cómo me veo? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que realmente creo? Entonces no es hacer esta tarea corriendo, pero pasar unos días preguntando, pensando, reflexionando en ese concepto. ¿Quién soy yo? Y después escribirlo. Otra vez, esto es para ti. Nadie más va a verlo. Esto es para ti. ¿Quién eres? Vamos a orar. Señor, gracias por el ejemplo de Loida y Eunice, quienes vivieron una fe real, una fe no fingida, una fe en acción en su vida. Señor, guíanos, ayúdanos a ser ejemplos para los que nos vean. Señor, ayúdanos a vivir y aplicar lo que sabemos de ti. Porque hay momentos de sufrir, como vemos en la vida de Pablo, como podemos imaginar en la vida de Loida, de persecuciones, de problemas, de ataques. Y Señor, ayúdanos a atarnos a ti y realmente volver a fijarnos en ti, porque nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos que tú puedes guardarnos, que tú puedes cumplir con cada promesa, que tú puedes seguir haciendo la obra que has empezado en nosotros. Gracias por todo lo que tú vas a hacer, Señor. Guíanos y ayúdanos a vivir tu palabra y vivir nuestra relación contigo. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, te animo a seguir estos estudios, porque es una de las cosas más importantes para nosotros. Y digo nosotros los seres humanos hoy en día, es entender quiénes somos, porque eso tendrá un impacto en todo lo demás de nuestras vidas.
saber nuestra identidad y de dónde viene y cómo llegamos ahí. Entonces, si tienes una pregunta o tienes alguna necesidad, como siempre, te quiero animar también a contactar con nosotros. Entonces, nosotros estamos aquí para apoyar, animar y guiar como podamos. Y si no, antes ya nos veremos la semana que viene con el siguiente estudio de nuestra identidad. Bendiciones y hasta muy pronto. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, mi esperanza y mi gloria. Ya no soy esclavo del pecado en mí. No, ni la vida ni la muerte podrán separarme del amor de Cristo que ahora vive.